Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo, por lo que tú estás haciendo, Dios. Padre, te pedimos que tú nos des esa sabiduría y entendimiento para la palabra, para poder dar lo que tenemos, Señor, y que podamos llevarlo a cabo, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y allá en el Congreso nos hablaban mucho del poder y el poder para el poder, ¿no? Y se me hizo muy padre cómo abrió Samuel, porque decía, Samuel es el que está organizando allá el evento. Decía, muchas veces el hombre se enfrenta a situaciones fuertes, difíciles, complicadas. ¿Por qué? Porque normalmente estamos nosotros día con día en el trabajo, expuestos, etcétera. Pero no nomás los hombres, también las mujeres. ¿Sí? En cada momento estamos expuestos y necesitamos el poder para seguir adelante en nuestras vidas. El fuego de Dios para seguir adelante en nuestras vidas. La fe, ¿no? Estábamos cantando hace ratito eh, que es por la fe por la que estamos. Cada momento necesitamos llevarlo a cabo y cada momento tenemos que reactivarlo. Yo aquí lo puse y yo venía haciendo mi plática en el camino y en la última plática, ¿no? Pero son cosas que te van dando flashazos Dios y los vas agarrando, ¿no? Y muchas veces hoy en día, y yo creo que tenemos unos años de atrás para acá, que se habla mucho de las activaciones, ¿no? Vamos a activar esto. Y es más, hasta en el cuerpo de Cristo yo he oído, es que vamos a activar ahora la fe, ¿no? Entonces, ¿y a qué se refiere cuando hacen una activación, por ejemplo, de un lugar o de un comercio, ¿sí? Se juntan, hacen un pequeño espectáculo o hacen una escenografía o hacen un evento o algo, ¿para qué? Para darle un poder y una fuerza a un producto o un servicio o lo que vayan a hacer. Y eso es una activación, ¿sí? Es un poder, fíjense, yo lo busqué, que es un poder de convencimiento para llegar a lo que se ha planeado. Es un poder de convencimiento. ¿Sí? Te están haciendo manita de puerco o un anuncio que están haciendo, pues te están activando para que compres una mercancía. ¿Sí? Una botella, por ejemplo, estos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Un termo, ¿no? Eh, por ejemplo, me gusta mucho con Noemí porque ya hace no sé cada cuánto hacen sus activaciones o las tazas que compras, cada vez que salen, pero normalmente es cada temporada, ¿no? Cada temporada se hace una activación de una taza, ¿no? Bueno, dice Johnny un poquito más, más continuo, ¿no? Pero hay gente, digo, yo me he enterado que ella va y se forma para su taza, ¿no? Sí, porque toda la mercadotecnia está alrededor de esa taza. Más o menos, el consumimos, ¿vale? Entonces, pero ¿qué está logrando esa marca? Que haya ¿qué? Continuidad, una continuidad. Ese es el objetivo. Erika se pone una inyección igual que tiene una campaña, ¿sí? Y que por esa campaña nos hacen un descuento. Eso es lo bueno, que está cara. Hasta Pati dice, ¿cuánto vale? Y ya le dije, y hasta le tiembla la manita, ¿no? Cuando se la va a poner a Erika. Pero es ¿por qué? Porque quieren una continuidad. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener esa continuidad en nuestras vidas. Por eso es importante que estemos leyendo la palabra de Dios, que vengamos a la congregación, que nos conectemos los martes, que cuando hay ese tipo de eventos podamos estar continuos. Obvio, hay veces que no se puede, lo entendemos, ¿sí? Sabemos que hay veces que hay compromisos, hay situaciones en las que no se puede, ¿sí? Pero que tengan, ¿cómo se llama? Que sean no recurrentes. No la verdad no las divertimos. Digo, hace ratito le dije a Checo, digo, ¿cómo estás? Y todo, te extrañamos. ¿Sí? Extrañamos a Checo, a Mati, a, las voy a balconear, ¿va? A Samuel, a Héctor, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos parte de un grupo, somos un parte de un cuerpo, ¿sí? Día con día, en todo momento, estamos en circunstancias, en situaciones alrededor de nosotros, hay un deterioro más fuerte, ¿sí? Tú volteas a ver y en cada momento te quedas, ya hay veces que llegas a lugares que te quedas, pues ya no sé cómo hablarle, o sea, es un cuate convertido en una cuata, entonces, y ya no sabes si decirle él o ella o qué, y en eso se están exponiendo tus hijos, ¿sí? A mí me tocó platicar con mi hija, ¿sí? Cuando tenía 7, 8 años, más o menos, tuvo un maestro que estaba casado con otro hombre. Y fue un conflicto fuerte para AMSI. Y yo le tuve que decir, ¿sabes qué? Es tu profesor, es tu autoridad y tú lo respetas.
No estamos de acuerdo con su pecado, no estamos de acuerdo con eso, pero lo respetas como autoridad. ¿Qué vas a hacer tú, papá? ¿Sí? Yo ya podía decir que yo ya casi terminé. Ya se casó, ya oraron por ella, ya se fue. Pero tú tienes una responsabilidad. Yo veo a Héctor y a Clau, tienen 4 responsabilidades, no 5, ¿5? ¿4? 4 responsabilidades. Yo nada más tuve una. Y a cada uno de ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con tus hijas? ¿Sí? Le decimos a Carlitos, que Carlitos siempre le echamos carrera, ¿no? ¿Qué se hace con Regi cuando se vaya? Tengo un amigo que tiene también 2 niñas. Y digo, ¿qué vas a hacer cuando llegue el cuate y te diga, oigan, quiero hablar con usted? Y yo, ¡ya! ¡Tan chiquitas! Es que las ves así, ¿no? Y cuando Daniel me dijo, quiero hablar contigo, con usted, pues, yo me, ¿qué quieres hablar, no? Ya sabía a lo que iba, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener esa confianza de soltarle a tu pequeña? ¿Ven? ¿Ven? Y esa es una pequeñota. O a tu hijo. Una vez le dije a Barbie, ya estás, ya estás segura de cuando se vaya Mati o Matías o Santi, que lleguen y, mami, me voy a casar. ¿Sí? O Ashley, ¿no? Que está más chiquito, ¿no? Imagínense. Entonces, necesitamos ese poder y esa fe para seguir día con día en nuestras vidas, porque no está sencillo. Yo sí veo ahorita la escuela está torcido, el mundo está torcido. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a esconder del mundo? ¿Los vamos a dejar en una burbuja de cristal que no les pase nada? Necesitamos, sí, necesitamos, no es que los exponga, sino que ellos sepan cómo comportarse ante el mundo, ante las circunstancias. Que tengan cimientos firmes, fuertes, seguros, ¿no? Nos decía Héctor con uno de sus sobrinos, ¿verdad? Que pidió permiso, me corriges, ¿no? Pidió permiso a la mamá y le dijo que fuera con el papá, ¿verdad? Sí, y le dijo al papá, oye, quiero ir al Congreso de Hombres con mi tío. Y el papá le dijo, creo que le dijo que no, ¿verdad? Y le dijo, pero ¿sabes qué, papá? Primero es Dios que tú. O sea, a mí cuando me dijo eso, que estoy, ¿qué? Y fue, créanme, yo me quedé con su sobrino, wow. O sea, o sea, cuando me lo dijo yo me quedé en shock, pero antes yo había visto que terminó, fue el único que llevó su plato allá, ¿sí? Y a la mesa, y todavía Héctor le dice, ve y lávalo. Y ahí va con su plato a lavarlo. Yo sí le dije, no, espérate, eso no se hace, ¿no? Para eso hay gente, ¿no? Pues me impactó mucho. O sea, necesitamos tener ese poder. De eso se trata ese poder. De lo que oímos estos 2 días, de eso se trata. Es el poder del Espíritu Santo en donde, en nosotros. Necesitamos mantener activado el poder de Dios en nuestra vida. Hasta la palabra de Dios nos exhorta a que lo llevemos. ¿Qué es la palabra poder? En la Biblia hay 2 maneras o hay 2 raíces donde viene la palabra poder. Una viene de dinamis, de dinamita, y el otro de exousia. El de dinamis dice, puede ser descrito como la capacidad moral o física del poder. Y exousia significa autoridad delegada, derecho, privilegio. Nos vamos a enfocar a dinamis, que es el poder que estamos viendo. Y se traduce como la capacidad, eficiencia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia, señal, valor, que ayuda a más a ver el carácter de esta palabra, ¿sí? ¿Qué es eso? Que explota, que explosiona dentro de nosotros. Eso es el poder. De eso nos hablaron. eh, a mí me encantó porque eran pastores, yo no los conocía. Johnny sí los conoce, yo no los conocía y sí te quedas así como que, pues, ¿qué me van a decir, no? Sí, pero te quedas, wow. O sea, cuando empezaron a platicar, por ejemplo, un poquito de su historia, de cómo se convirtieron, cómo llegaron en la palabra de Dios, cómo se hicieron pastores, te quedas, wow. Y yo me imagino que sus congregaciones no son muy grandes, ¿ah? Van a ser como de este tamaño, si no es que hasta más pequeñas. ¿Sí? Pero gente que ellos decían que desde el 86, ¿no?
Estaba con unos que, no, pues es que yo todavía no había nacido, ¿no? Leo todavía no había nacido, no, estaba ni existencia de él, ¿no? Pero como gente en ese entonces se ha mantenido con el poder de Dios en sus vidas, ¿eh? Estamos hablando del 86. ¿Qué estabas haciendo en el 86? Bueno, hay algunos, ¿no? Hay unos que están más chavitos. ¿Sí? Pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Yo en el 86 estaba en la secundaria, creo. Erika ya estaba como terminando la profesional y estaba haciendo maestría, doctorado, ¿no es cierto? No, yo ¿estabas en el instituto? En la universidad, ¿no? En la universidad, sí. Llenándose, yo platico con ella y ella a los 11 años me dijiste que fuiste con el hermano Mayoral, ¿no? A los 11. A los 11 años ya estaba compartiendo en una congregación, en una de las congregaciones del hermano Mayoral. A los 11 años. ¿Sí? Yo no sé cómo le dieron chance, pero le dieron chance. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Dios tiene ese poder en ti. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Pues es importante que a lo que nos referimos con el poder de Dios, que mantengamos ese fuego. ¿Sí? No es tan fácil. Ahora, también nos dejan algunos ejemplos de lo que ha pasado, ¿sí? Cuando usamos erróneamente el fuego de Dios o el poder de Dios también. Una historia de los hijos de Aarón. Sí, a mí me dio mucho la atención y yo solo traía mucho como sonándome en la cabeza. Y vamos ahí a Números 26:61. Porque ¿para qué vas a utilizar el poder de Dios? ¿Para qué vas a utilizar el fuego de Dios? ¿Sí? Y aquí en Números 26:61, ¿sí? En Números 26:61. No llega hasta el 61. Ah, perdón. Sí, sí llega. Es que estaba en Levítico. Me equivoqué del libro 26:61. Fíjense lo que dice. Dice, pero, bueno, desde el 60, perdón. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿verdad? Le nacieron 3 hijos. Y 2 de ellos, ¿qué pasó? Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego, ¿qué? Extraño delante de Dios. ¿Sí? Un poquito de historia. Aarón era el sacerdote y era el que tenía que presentar los sacrificios delante de Dios. Entonces, obviamente, ¿quién iba a continuar con los sacrificios? ¿Los hijos de quién? De Aarón. Y estos dijeron, yo creo que se les había hecho muy fácil. Ay, pues si hacemos esto otro, ¿sí? Porque ellos habían visto a su papá, ¿eh? O sea, eran sus hijos. Ellos habían visto lo que estaba haciendo su papá. Pero por no hacer caso, por no llevar las cosas como debieron de haber hecho, porque había lineamientos y buscamos y nos enfocamos a buscar los lineamientos y todo para presentar el fuego de Dios, para presentar el fuego delante de Dios, había determinadas cosas que tenían que hacer. Y a eso se les ocurrió hacer otra cosa. ¿Sí? Muchas veces se nos ocurren. A mí se me ocurrieron muchas cosas. Yo decía, todo te es lícito, mas no todo me conviene. Yo tengo el control de mi vida. Ajá, sí, ajá. Yo también fui joven, ¿no? Yo también fui algo serio, ¿sí? Y yo decía eso, y ese era el pretexto que yo tomaba en mi vida, ¿eh? Yo sabía de la palabra de Dios. Lo único que yo sabía y que me mantenía y que de veras, gracias a Dios, que lo tuve en el corazón metido, es que tenía que regresar a la congregación. Entonces, como llegara, yo iba a la congregación. Y ellos me vieron. Había que llegaba mal. Y por las oraciones de mi mamá también. Por eso me mantuve. Porque estaba, ¿qué? ¿Sí? Ofreciendo un fuego extraño. No ofrezcas fuego extraño. Que no sean tus ideas, tus buenas ideas. Para nosotros, platicamos Eric y yo, para nosotros lo más importante, a veces nos fijamos mucho en la vida de la gente, el fruto que hay en la vida de la gente. Johnny tiene la responsabilidad de, él no va a dejar que cualquier fulano o cualquier persona se levante y les dé algo a ustedes. Porque, ¿qué vemos? La vida de la gente. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Su vida, sus frutos.
que no tengan una idea de decir, oye, voy a quemar fuego extraño, ¿no? O sea, ¿en qué estás metido? ¿Qué estás oyendo? ¿Sí? ¿Qué estás estudiando? Estudia la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo hasta familia y tenemos conocidos que creemos que han dejado de leer la palabra de Dios por ir por un devocional o por ahora está este autor o está esta línea o está esto y la palabra de Dios la dejan en segundo lugar. Cuando debe ser primer lugar esto, y si quieres hacer un devocional, hazlo, pero con esto, cuando te dé una palabra Dios o que te den una palabra profética, ve a la Biblia y búscala aquí y busca qué es lo que te están diciendo. Aquí hay certeza, amados, ¿eh? Si nosotros quemamos fuego extraño, vayan ustedes aquí y refútanos con la palabra de Dios. Porque si no, te vamos a regresar ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces es bien importante. No seamos como Nadab y Abiú, ¿sí? Que murieron cuando ofrecieron fuego extraño. ¿Y por qué a veces decimos que mueren? Porque se van apagando. Nosotros vamos viendo cómo se van apagando a veces. Y muchas veces yo le digo a Johnny, yo le he dicho, pero es que... Y Johnny me dice, déjalos, no te van a oír. Y ahí va el Genaro, ¿no? Y me oye, ¿no? Y ya digo, no me oyeron. Yo creo que nada más se queda, te lo dije. ¿Por qué? Porque nos interesa tu vida, porque nos interesas tú, ¿sale? En esto, yo le puse en estos, en este caso tenían lineamientos, reglas estrictas. Ellos no podían presentar el fuego nada más porque sí, o no podían presentar el fuego, de otra cosa, ¿no? Yo digo, no me voy a meter a todo eso, pero es importante. Hay otro punto también importante. Eh, Había en otra historia, ya en el Nuevo Testamento, esto fue en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, cuando Felipe va a Samaria, está compartiendo el Evangelio, se ve los discípulos de Dios que se abre la puerta al Evangelio a todo el gentil, o sea, a todas las personas, ¿sí? Y cuando llegan y mandan a Pedro y a Juan, ¿sí? A seguir compartiendo. Y ahí hay una persona que se llama Simón, ¿sí? Y Simón estaba ahí atento y él vio los milagros y los prodigios y él dice que ejercía antes la magia, o sea, era un mago, ¿sí? Y yo creo que también hacía milagros y prodigios, porque también hay un poder oscuro, hay un poder de Satanás, ¿sí? Pero cuando vio las cosas que estaban haciendo, porque yo creo que había un cambio. Cuando tú llegas a Dios, ves un cambio radical. Hemos oído historias de gente que estaba metida pues, con los sicarios o con la gente o magos o hechiceros o todo, llegan a Dios y cambian de una manera así de 180 grados. Y él estaba viendo eso, estaba viendo ahí, ay, hay un cambio, yo quiero eso. Llegó y les dijo a Pedro y a Juan, yo quiero eso. Llegó y dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto por el poder de Dios? Y agarra y saca la American Express negra, ¿no? La que dicen que no tiene límites. ¿Cuánto por el poder de Dios? Eso fue lo que hizo, ¿sí? Y ellos se quedaron, no es eso, amados, no es eso, ¿sí? Además, dice, ¿sabes qué? Vete, no es por dinero, es por lo que Dios está haciendo en la vida, por lo que Jesucristo hizo en la vida. Esto está en Hechos 8:18, si quieren vamos ahí a Hechos 8:18. Y a mí me llamó mucho la atención porque el poder de Dios no se compra, amados. El poder de Dios, sí, viene con una gran responsabilidad a tu vida. Y ahorita lo vamos a ver. 8:18. Fíjense lo que dice. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Sí? Dinero. ¿Cuántas veces no o cuántas veces no hemos visto, además, y ahorita lo ves en YouTube y lo ves en todas las redes sociales o donde sea,
¿sí? Y no, es que tú deposita y ya, si el milagro y esto y aquello, y lo hemos visto. Yo me acuerdo mucho cuando yo acompañé a Javier a Veracruz, que fue cuando conocí al hermano Rubén Ramírez, y llegó una persona y le dijo, oiga hermano, vengo a presentarle al apóstol fulano de tal. Sí, y yo me quedé impactado porque se volvió y le dijo, dile que se espere y que se quede allá, estoy ocupado. Wow, yo sí me quedé, wow. ¿Sí? En primer lugar, nadie llega a presentarse como el apóstol fulano de tal cuando realmente es un apóstol. ¿Saben quién es un apóstol? El hermano Myers. Y si tú le decías que era un apóstol, casi así te iba. ¿Sí? Uno de los profetas fuertes de México, lo hemos tenido aquí, Robbie Evans. A Robbie tú le dices, tú eres el profeta, y ¿no? Yo creo que te sale un cachetado, no está ya, no es cierto. ¿Por qué? Pues son grandes gentes que han visto por el pueblo de Dios. Platicábamos con el hermano Wayne. El hermano Wayne fue un fundamento tremendo en la nación. Y platicábamos con Erika, ¿se irá a levantar alguien más así? No sabemos. El hermano se levantó porque había una necesidad en México y Dios lo trajo a México. Ahorita es otro tiempo, otra época, otras cosas, otras circunstancias. Pero es el poder, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué estaba buscando? Su conveniencia, ¿eh? Él estaba buscando yo. Si algo hemos aprendido y hemos mantenido la línea aquí, es no buscar nuestra conveniencia, ¿sí? No buscar nuestro beneficio. ¿Es el beneficio para quiénes? Para la congregación, para ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo. ¿Por qué tenemos un local aquí? Y está bonito el local, ¿verdad? En un lugar que bonito. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Para qué tenemos un equipo que tú dices, ay, es que es un equipo caro? Sí, ¿para qué? ¿A qué nos dedicamos? A compartir la palabra de Dios, a ustedes. Para que estén cómodos, para que puedan oír la palabra de Dios. ¿Quién? Ustedes. Entonces, eso es importante. Dice entonces, versículo 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, fíjense, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ¿de qué? Delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega que Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué le está diciendo? No lo mandó al infierno tampoco, ¿eh? ¿Qué le dijo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí? Yo he visto a gente, tanto con Javier como con John, que llegan y le dicen, oye, aquí está mi diezmo, ¿no? Entonces, casi le dicen, ay, ¿dónde la dejé acá? Aquí está mi diezmo, Johnny, ¿eh? Y un sobresote así grandotote, ¿no? ¿Y sabes qué hacen? A mí me encanta porque dicen, ¿se lo das a Genaro, por favor? Pánico. Allá ¿se lo das a Daniel? ¿Por qué? Porque no estamos tratando de comprarlos. Ellos tenemos que evitar eso. Por eso me los manda a mí, ¿sí? Para que no haya ese motivo, esa situación, ese poder, porque tenemos, ¿qué o no? Una persona que está al frente tiene que un poder de qué, de convencimiento, lo vimos, un poder, ¿para qué? Para llevarlo a cabo, pero ¿qué vas a hacer con ese poder? Aquí la pregunta, y yo lo que estaba viendo es, ¿qué vas a hacer con ese poder? ¿Es un poder solo para que te vean? Es un poder para exaltarte a ti, sentirte poderoso, sentirte, yo soy el que mando. ¿Para qué quieres ese poder? Porque es impresionante. A nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado ir, orar por los enfermos y que se sanen. Y te quedas. Yo una vez entré a un hospital, ¿verdad? A orar por un viejito. Yo oré por él porque lo guié al Señor. Él recibió al Señor en su corazón porque me movió los ojos y yo sé que eso son señales raras, ¿sí? Y yo salí así que, salí bien expectante, ¿verdad? Salí así como que, dice, ¿qué? ¿Se levantó? No, hombre, se hubiera levantado, yo me hubiera caído muerto ahí. Pues yo salí muy contento porque dije,
Y se lo dije a esta persona, tu papá está con el Señor. A los 2 días se murió, ¿verdad? Oré y se murió. Pero yo salí contento, fascinado, porque dije, el Señor recibió a Jesucristo en su corazón y se fue al cielo con su Dios. ¿Sí? Todos supieron, el año pasado falleció un sobrino de nosotros, hace 3 años falleció mi papá, y yo me quedo, ellos están felices, contentos y brincando con su Dios Padre. El hermano Mayer, sí, a mí me dolió, me pegó. Yo me quedé, wow, ya se fue y ahora, así como que yo sentí en ese momento un vacío, ¿no? Pero me quedo, nos mandó un mensaje Javier y le digo, yo le contesté, ya se fue con su Padre Celestial. Y yo creo, lo más padre es saber que había entrado el hermano Mayer y dijo, bien hecho, siervo fiel. ¿Entra qué? Al gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Wow! Eso debería ser lo máximo para nosotros. La gente no va a entender esto, ¿eh? O sea, la gente normal no entiende. No te lo va a entender. Necesitas estar en Dios, necesitas llegar a la presencia de Dios, ser hijo de Dios para que lo puedas entender. Porque la gente no te va a entender. Pues, ¿cómo? Tengo que ser un siervo para poder hacer las cosas. Una vez a mí me preguntaron, oye, ¿qué haces en la congregación? Ah, pues es que mira, levantamos diezmos y ofrendas. O sea, ¿tú pagas por servir? Sí. Yo pago por... Y nos negreaban, ¿verdad? Nos negreaban bien feo. Pero, pero es un gozo. Y yo lo hago con alegría. Y yo digo, hoy estábamos ahí, le digo, oye, ¿tienes dinero? Porque no saqué dinero. ¿Y cuánto necesitas? Pues lo que haya, porque necesito dar mi diezmo. Y para mí es un gozo, es un privilegio. ¿Sí? Yo normalmente trato de tener camisas especiales, por ejemplo, para los domingos. Porque yo vengo a ver a mi Padre Celestial. Y yo me quiero sentir que soy digno dentro de lo que yo puedo para estar con mi Padre Celestial. ¿Sí? Ese es mi pensar, ¿eh? Yo lo aprendí, ¿saben quién lo aprendí? Del hermano Castelazo. Que él decía, yo me he visto porque voy a ir a ver a mi Padre. Voy a ir a ver a mi Dios. Y te quedas, wow, esos son hombres. Si tú me preguntas quiénes para mí, quiénes son mis mentores o la gente a la que yo admiro, a esos hombres, ¿eh? A los hombres que se subieron ayer, que tú dices, oye, ese cuate, pues no das ni un cacahuate. No, hombre, si tú te pones a platicar con ellos, te quedas, wow, han dado su vida por el Evangelio. ¿Sí? Necesitamos más de esos hombres, necesitamos más de esa gente que pueda llegar. Por eso necesitamos regresar a nuestro primer amor. Regresa a tu primer amor, no te olvides de esa emoción cuando conociste a Dios, cuando dijiste, aquí estoy Dios, tengo que regresar a ti. Regresa a eso, regresa a tu primer amor. Ayer le echaba carrilla a Juanpis. Juanpis, ¿cuántos años tienes? Y, 28, voy a cumplir 29. Ah, ya casi 30, no. Casi, y ya me estuvo preguntando de unas cosas y todo, y de repente le digo, tanto tiempo invertido contigo de niños que me vengas a preguntar cosas. ¿Sí? ¿Qué le quise decir? Sacúdete. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. No te dejes. ¿Sí? Deja que Dios impacte tu vida. ¿Sí? A mí Dios me puso un sello en mi corazón a los 11 años. Yo no me acordaba, hasta hace poco me acordé. ¿Sí? Pero tienes que mantenerse activado eso en tu vida. ¿Y cómo lo hacemos? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo. No te conformes. Lo más fácil es conformarte, lo más fácil es estar en la borregada, ¿sí? No te conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transforma tu entendimiento, cambia tu entendimiento, cámbialo a qué, a las cosas de Dios, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y qué, y perfecta. Romanos 12:2. Así es como debemos hacer, ¿eh? Transformando nuestra vida. Y me encanta porque dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, esa palabra transformado que es constantemente cambia, constantemente. ¿Sí? Si yo tengo que cambiar y si soy iracundo, si soy enojón porque se me metió alguien en el carro, tengo que cambiar, me cuesta, pero tengo que cambiar.
¿Para qué? Para mostrar ¿qué? Lo agradable de Dios. Para que pongamos aquí el ejemplo, ¿sí? No te conformes, no te conformes. No te, fíjense, a mí me encantó esto porque yo eso lo venía en la carretera y yo decía, que si algo les entre, que les entre esto, no te conformes a las cosas de Dios, no te amoldes a las cosas actuales, no te amoldes. Que ese molde que quieras estar en, que te quieren imponer, Niquito, desde ahorita de joven, no te moldes. Necesitas romper ese molde y decir, ¿sabes qué? Yo voy a servir a Dios, ¿sí? Y eso que esté en tu corazón, ¿sí? Que las circunstancias, situaciones actuales no te amoldes a ellos, renuévate en Dios, regresa a tu primer amor, ¿sí? Por eso nos pone Dios y nos dice, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Es importante que lo hagamos, ¿sí? Que no te olvides de eso. Yo por eso les decía, me encanta lo que oímos ayer, porque sí es cierto, necesitamos el poder ¿para poder qué? Para poder vivir, para poder trabajar, para poder dirigir un negocio, para poder estar en un empleo, para poder que, para estar con tu esposa, ¿sí? Luego estamos, digo, somos pocos los que ya estamos solos, ¿no? Pero cuando se van los hijos, qué va a pasar? ¿Qué, vas a, ¿Qué va a pasar en su matrimonio cuando se vayan? ¿Sí? Ellos porque son los casi más o menos siguientes, ¿no? También oigan. Pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Estás acostumbrado? ¿Estás por tus hijos nada más en tu matrimonio? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar, Caro? Cuando se vayan los dos. ¡Ah! Es que David está chiquito, sí, pero el tiempo se va, mira, así. Necesitas el poder de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la fe de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para continuar, para seguir adelante. Señor, gracias te damos, Padre, por Dios, por ese tiempo, Dios, porque tú eres el único real, verdadero y que podamos ver que tú tienes un plan y un propósito para nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para este tiempo y, Padre, que podamos saber y conocer los tiempos en ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.